senadora Cruz Blackledge dé lectura a los datos curriculares del compareciente. Con mucho gusto, presidente, doy lectura. El embajador González Gutiérrez es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Posee una maestría también en Relaciones Internacionales por la Universidad del Sur de California. Es diplomático de carrera desde 1987 y alcanzó el rango de embajador en el año 2011. La trayectoria profesional del compareciente se ha centrado en los Estados Unidos. Actualmente se desempeña como cónsul general de México en San Diego y previamente, dentro de sus asignaciones en el exterior, fungió como cónsul general de las ciudades de Austin, Texas y Sacramento, California. Asimismo, se desempeñó como cónsul para asuntos comunitarios en el Consulado General de México en Los Ángeles y consejero para asuntos latinos en la Embajada de México en los Estados Unidos de América. Dentro de las oficinas centrales de la Cancillería, el embajador González Gutiérrez trabajó en el programa de comunidades de mexicanos en el exterior y del año 2003 al 2009 fungió como el primer director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. En el campo académico, el compareciente se ha desempeñado como profesor universitario y es autor de diversas publicaciones sobre la población mexicana en los Estados Unidos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora. Enseguida el embajador González Gutiérrez cuenta con hasta 10 minutos para presentar su plan de trabajo ante estas comisiones. Muchísimas gracias, senador. Muchísimas gracias, senadora. Yo quisiera, si me permiten, comenzar expresando mi más sentido pésame por el fallecimiento de uno de sus compañeros, el senador Juan Pablo Adame. Creo que hablo a nombre de todos mis compañeros. Es, por supuesto, lamentable para todos y sentimos su pérdida. Deseo también decirles que para mí es un altísimo honor el que el presidente de la República haya propuesto mi nombre para ser el próximo cónsul general de México en Los Ángeles. De estar ustedes de acuerdo, por supuesto. Tiene un significado especial para mí en lo personal porque ahí nació mi hija, ahí estudié yo la maestría, como decía la senadora Gina Cruz. Ahí fue donde tuve mi primera adscripción en Los Ángeles y más importante, fue ahí donde yo encontré mi vocación en el servicio exterior. Como da cuenta mi perfil biográfico, toda mi carrera diplomática ha sido en los Estados Unidos. Yo me he especializado en las comunidades mexicanas en el exterior, en las relaciones con la diáspora. Llevo 36, ya casi 37 años en estos temas y por supuesto para mí es el más alto honor el que se confíe en mí para encabezar este consulado. Es una ciudad, Los Ángeles, en donde viven 3.6 millones de personas de origen mexicano, de las cuales 1.6 nacieron en nuestro país. El condado de Los Ángeles es prácticamente 1 de cada 2 habitantes en el condado es latino. Y no es un condado pequeño, es el condado más poblado en los Estados Unidos, con más de 10 millones de habitantes. Es un condado que tiene 88 ciudades, algunas muy grandes, no únicamente Los Ángeles, también ahí está Long Beach, Glendale, Pomona, todas ellas con poblaciones muy significativas de personas de origen mexicano, como por ejemplo, por mencionar las de mayor proporción, Alhambra, en donde el 57% de la población es de origen mexicano, Montebello, donde es el 56%, Southgate, 53%, o el área del este de Los Ángeles, donde es el 52%. Los Ángeles es sede de la representación consular más grande de México en el extranjero. Ahí laboran 130 personas, de las cuales 23 son personal del servicio exterior. El resto es personal local y personal asimilado de oficinas como el SAT, como Banjército y como la Secretaría de Gobernación.
Los Ángeles tiene, como mencionaba el senador Vasconcelos, la responsabilidad de supervisar el trabajo de 4 consulados de carrera, que en sí mismos son bastante significativos en tamaño: Fresno, Oxnard, San Bernardino y Santana. En total estamos hablando de 15 condados bajo la responsabilidad del Consulado General de México en Los Ángeles. Tiene también 9 casas estatales. Han sido 9 entidades de la República que han establecido oficinas en Los Ángeles: la Ciudad de México, Colima, Durango, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Puebla. Y es uno de los consulados que más documentos emite diariamente. Aproximadamente 650 documentos emite el Consulado de México en Los Ángeles, tanto en sede como en uno de los 3 consulados sobre ruedas que operan a lo largo del año. Por supuesto, regreso a Los Ángeles 30 años después de haberla dejado, después de haber hecho toda una carrera en el servicio exterior, como digo, dedicada a las comunidades mexicanas en el extranjero. Es una ciudad similar, pero profundamente distinta a la que yo conocí. Hoy día, a diferencia de cuando fue mi primera inscripción, cuando yo estudié y era uno de los 2 estudiantes en toda la Escuela de Asuntos Internacionales donde hice mi maestría, yo era uno de los 2 únicos estudiantes de origen mexicano o latino que había en la universidad. A diferencia de esa época, hoy hay una clase media latina, mexicano-americana y mexicana muy consolidada, que tiene pleno acceso a los círculos de poder político y económico de California y del sur de California. Es, para todo propósito práctico, la capital política de la diáspora mexicana en Estados Unidos. Y ahí hay funcionarios electos como el senador Alex Padilla a nivel federal, o la exsecretaria del Trabajo Hilda Solís, que es supervisora, o los congresistas federales Jimmy Gómez, Raúl Ruiz, Tony Cárdenas, legisladores estatales como María Elena Durazo, o concejales como Eunice Hernández, Mónica Rodríguez, Hugo Soto, Imelda Padilla, Kevin de León, por nombrar solo algunos de los muchos que ejercen influencia mucho más allá de mi jurisdicción consular. Es también, en términos económicos, una potencia el área de Los Ángeles. Es la capital mundial del entretenimiento. Desde mis épocas, cuando serví ahí hace 30 años, ya lo era. Es también la sede, mi jurisdicción, de los 2 puertos en los Estados Unidos que manejan más carga: el puerto de Los Ángeles o San Pedro y el puerto de Long Beach, 1 y 2 respectivamente en términos de carga. Es una potencia turística, lo era ya desde hace 30 años, que recibe cada año a millones de turistas que van a visitar Hollywood o Universal Studios o Disneylandia, pero también es una ciudad, un condado que es vanguardia en términos de la industria aeroespacial en los Estados Unidos, en términos de la industria de ciencias de la vida y biotecnología también. Y finalmente es una región que económicamente es fundamental para nosotros porque está a tan solo 2 horas de la frontera con México y sus 5 cruces fronterizos: San Isidro, Otay Mesa, Tecate, Caléxico y Andrade. Los 5 cruces que conectan a Baja California con California, una región que conozco yo muy bien porque durante los últimos 4 años y medio he tenido el enorme privilegio de ser el cónsul general de México en San Diego. Culmino destacando ante ustedes lo que a mi juicio son los 3 retos principales que voy a tener durante mi tiempo en Los Ángeles. Primero, va a ser fundamental que fortalezcamos entre todos la imagen del consulado como una casa de servicio que atiende de manera oportuna y eficaz a quien necesita de asistencia consular, ya sea para obtener un documento de identidad o de viaje o para recibir asesoría o algún servicio de protección consular. La carga está en nosotros, eso lo tenemos muy claro. La carga está en los puentes que nosotros podamos crear
para que la comunidad a la que nos servimos se sienta atendida y se sienta que asiste antes que nada a una casa de servicio. Segundo, el reto principal de mayor prioridad es cómo desarrollamos una serie de proyectos que sean sistémicos. En el programa de trabajo que yo he sometido ante ustedes, se detallan una serie de propuestas muy específicas en las que la primera prioridad es que sean sistémicos. ¿Cómo ser sistémicos? No es una respuesta obvia cuando se atiende a una población de 1.6 millones de personas que nacieron en México, 3.6 millones de personas que son de ascendencia mexicana. Necesitamos desarrollar proyectos de largo alcance que tengan un gran impacto mediático y en donde, como decía mi colega Alicia Kerber, logremos transmitir esa invitación a la inclusión en nuestros servicios. Y por último, el tercer gran reto que a mi juicio enfrentaremos es el de fortalecer los vínculos con la diáspora, sobre todo porque, como les decía, Los Ángeles es la capital política de la diáspora mexicana en Estados Unidos. Es ahora cuando el Consulado General de México en Los Ángeles debe servir como la vanguardia para desarrollar un acercamiento sistémico, sistemático y de largo alcance con los líderes, sobre todo mexicano-americanos, que están teniendo acceso a los círculos de poder político y económico, que son los liderazgos que menos paciencia nos tienen, que no vivieron su proceso de socialización en nuestro país, como es el caso de los migrantes, pero que cada vez más son la mayoría dentro del país que representa nuestra comunidad. Yo quisiera terminar ahí y reiterarles mi agradecimiento por la consideración de mi designación como Cónsul General de México. Muchísimas gracias, embajador. Damos ahora paso a la ronda de preguntas y respuestas. Por lo que quisiera solicitar a la senadora presidenta otorgue la palabra a las y los senadores que deseen hacer uso de ella. Senadoras y senadores, quien desee hacer uso de la palabra, por favor, indíquenos. Recuerden que será hasta por 3 minutos. En primer término, tenemos a la senadora Bertalicia Carabeo. Adelante. Con la venia de nuestros presidentes, muy buenas tardes a todas y todos. Y hoy evaluamos la propuesta de trabajo. Me voy a referir en esta primera instancia a Carlos Gutiérrez, ¿sí? A Carlos Gutiérrez González para su nombramiento como Cónsul General de México en Los Ángeles. Un rol estratégico en una de las ciudades con mayor presencia de mexicanos en Estados Unidos. El plan presentado abarca 10 líneas de acción enfocadas en la protección y el empoderamiento de nuestra comunidad en el extranjero. Entre las iniciativas más destacadas encontramos la protección de los derechos e intereses de los mexicanos mediante servicios de asistencia consular y documentación, así como la difusión de información vital para los migrantes. Y en esto, pues especialmente aquellos que son indocumentados. Esta labor es fundamental en un contexto donde muchos de nuestros connacionales enfrentan desafíos legales y sociales únicos. Además, el plan enfatiza la mejora en la calidad de vida de los mexicanos a través de programas educativos y de salud. Esta aproximación integral busca no solo asistir a la comunidad actual, sino también asegurar una mejor integración y desarrollo para las futuras generaciones. Y en el ámbito legal,
El plan propone expandir el acceso a servicios legales y promover la naturalización estadounidense. Esfuerzos que reflejan un compromiso con la protección y el bienestar a largo plazo de nuestra comunidad. Y frente a este arduo plan de trabajo, quisiera preguntar al cónsul designado cómo garantizará que todas estas iniciativas, en particular las relacionadas con la asesoría legal y los programas de naturalización, sean accesibles y efectivamente lleguen a todos los segmentos de la comunidad mexicana en Los Ángeles, especialmente aquellos más vulnerables en situación irregular. Muchas gracias. Pero antes de terminar con esto, yo también quisiera referirme aquí a la cónsul, ¿sí? Alicia Guadalupe Kerber Palma, y sí me quiero también expresarle que me pude percatar a través de su plan de trabajo presentado que hará un excelente trabajo en San Diego y particularmente en favor de la migración, de los migrantes. También quiero mencionar en estos momentos el énfasis que usted puso también a favor de las mujeres, sobre todo. Y la quiero felicitar por su plan de trabajo, que estoy segura que hará un excelente trabajo y que además cuenta con mi voto. Gracias. Gracias, senadora. Vamos a pasar a que cada uno de los senadores que han pedido la palabra participen para que al final ya nuestros comparecientes puedan responder. Seguida tiene el uso de la palabra la senadora Alejandra León. Hola, muy buenas tardes. Carlos y Alicia. Soy su senadora por Baja California. El interés precisamente de los consulados que ustedes van a ir a representar es de vital importancia para nosotros en Baja California también. Escuchando el plan de trabajo de ambos, y sobre todo de Alicia en el condado de San Diego, decirles que tenemos una agenda binacional desde que entramos al Senado de la República con asambleístas y congresistas del estado de California en diversos temas muy trascendentales, importantes para ambas fronteras entre Baja California y California, pero de suma importancia también para todos los mexicanos que radican en este valioso estado de California y hemos tenido algunas quejas en cuanto a alguna tramitología de servicios. A veces la obstaculización por ejemplo, en algunas ocasiones en las que yo he apoyado es en la repatriación de personas cuando ya fallecen y quieren repatriarlos aquí a nuestro país, a México, y a veces ha sido un poco complicada esa tramitología. Y más que una pregunta, es solicitarles que pues atiendan esta situación donde precisamente el trámite tan burocrático que tienen que realizar nuestros mexicanos en el exterior al repatriar a sus familiares, pues sea de lo más ágil posible y evitemos que haya obstáculos en el proceso. Y otro punto es, si bien es cierto la parte de migración y que pues efectivamente somos la frontera más transitada del mundo, dar la mayor protección de los derechos humanos a los niños y a las niñas que tenemos nosotros en condiciones muchas veces pues inhumanas. Entonces sí solicitarles que en todo momento siempre velen
por los derechos de nuestras niñas y de nuestros niños que atraviesan. Gracias. Es cuanto. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Paredes. Adelante. Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias, señor presidente, señora presidenta, colegas senadores. Pues de manera muy sucinta y sintética lograron evidenciar su profesionalismo, su conocimiento de la función consular y de las adscripciones para los cuales son cónsules designados. Qué bien que la Cancillería y el señor presidente tomaron la decisión de promover a 2 cuadros prestigiados y eficaces del servicio exterior. He tenido oportunidad de coincidir con el cónsul Carlos González y conozco de la trayectoria de la licenciada. Haré 2 breves referencias. Desde luego en San Diego el movimiento de estudiantes y académicos es muy importante y todo lo que nos permita seguir facilitando ese movimiento, para lo cual en muchas ocasiones requerimos del respaldo del consulado. Además, como lo pudo percibir la senadora Carabeo, su presentación feminista nos dio muchísimo gusto y gran identidad. Y quisiera comentar con el señor cónsul González, me gustaría escuchar su opinión sobre un planteamiento. Yo conozco un poco por ósmosis familiar el consulado de Los Ángeles. Mi hermano fue agregado cultural, creo que 12 años en Los Ángeles, y he conocido el territorio y esta transición, como usted dice, de la comunidad mexicana, que ya es una comunidad actuante de la clase media, un buen número de nuestros compatriotas allá. Me gustaría conocer su opinión sobre algo que a mí me bulle en la imaginación, sobre si no es mucho más estratégico impulsar que los mexicanos que radican en Estados Unidos hagan política en Estados Unidos, como algunas otras comunidades que al tener densidad electoral en Estados Unidos le ayudan mucho más a sus países de origen. Me parece que esta insistencia en que el voto de los mexicanos en el exterior sea en México es un poquito una visión nostalgiosa, a veces muy promovida desde acá, y no sé si sea un diseño estratégicamente más inteligente para México y para ellos mismos, una promoción de una mayor presencia, mayor participación en los Estados Unidos, y si eso le hace sentido con el conocimiento que tiene usted. Y veo aquí en su muy interesante currículum que participó en un seminario con el tema de migración y relaciones interétnicas en los Estados Unidos. Ojalá después me mande alguna bibliografía. Me gustaría mucho entender el tema de las relaciones dentro de los latinos y qué nos pasa a los latinoamericanos, qué nos pasa a los mexicanos, si somos bien queridos, bien aceptados, etcétera. Y también tendría yo mucho interés en darle seguimiento a las pandillas y al hilo de continuidad de las maras salvatruchas en sus orígenes angelinos, si es que los hubo, y si le ven algunos vínculos a los temas de pandillas en Los Ángeles y por allá
con las pandillas de Ciudad Juárez o no. Me gustaría mucho tener bibliografía sobre las pandillas latinas y sus proyecciones a sus países de origen. Muchísimas gracias y anuncio que el Grupo Parlamentario del PRI votará por ustedes. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Adolfo Gómez. Muchas gracias, senadora presidenta, senador presidente. Con el permiso de todas y de todos los presentes, soy senador, mi nombre es Adolfo Gómez Hernández, senador por el estado de Oaxaca, de identidad mixteco. Hablo mixteco, y mi pregunta sería un poquito menos diplomático, más acentuado en el tema de los pueblos originarios, que la mayoría de nuestras comunidades se vaciaron en sus lugares de orígenes a falta de oportunidades. Y muchos se fueron, entraron después de cuando el presidente Ronald Reagan de Estados Unidos dio papeles o permisos en el año 87-88, pero la mayoría de los que entraron en el 89, 90, todo el periodo 2000, hay muchos de todos los pueblos originarios del país, de los 68, tal vez algunos más grandes, como los náhuatl, como los mixtecos, como los zapotecos, que es la población que rebasa los 500,000 hablantes todavía en el territorio nacional, pero muchos se encuentran allá que no alcanzaron ese beneficio de regularse y no pueden regresar. Los hijos de nuestros hermanos migrantes, yo lo digo con conocimiento de causa porque yo crucé 7 veces la frontera y era muy fácil para mí porque un chamaco es travieso y tiene toda la energía de brincar y saltar las fronteras en su momento, mas no así las mujeres, los niños, los ancianos y la mayoría de los familiares que se quedaron allá, que no hay un dato exacto, hay un dato muy generalizado de un aproximado de 10 a 11 millones de indocumentados mexicanos, pero de esos seguramente hay varios millones de pueblos originarios que hablan algún idioma. Y no sé si ustedes no tienen considerado reclutar o contratar, incluir hijos de migrantes que hablan un idioma de nuestros pueblos originarios, que mantienen vivo el espíritu, el alma de los pueblos mesoamericanos en el consulado en el cual van a encabezar, porque vemos que la identidad cultural de nuestra población mexicana en el exterior y principalmente en los Estados Unidos viven en comunidad, festejan, llevan la parte de México que sienten que se quedó acá, lo trasladaron allá y se puede palpar, se puede vivir, se puede sentir en las fiestas, en las bodas, en los convivios, en las reuniones sabatinas o domingueras que se realizan allá en diferentes puntos de la Unión Americana y principalmente en Los Ángeles. Cada año se lleva a cabo una semana cultural de la Guelaguetza, donde lo organizan principalmente los pueblos de la región Sierra Norte, Zapoteco, de nuestro estado de Oaxaca. Entonces yo veo así como algo muy interesante de mantener viva nuestro idioma, nuestra alma, que es lo máximo que el habla, la palabra es la que nos da identidad al final de cuentas, el sentido de nuestra existencia. Y la cultura que pues ya se refleja en varios puntos. La más sonada es la de Los Ángeles, pero creo que en San Diego también hay otro tanto. Y al lado que ya le tocaría a otros cónsules, nada más como referencia,
creo que es en el estado de, cerca de Washington, no me acuerdo cómo se llama el lugar, donde ya contrataron a una niña mixteca para que traduzca como trabajadora y como traductora de la gente que habla ese idioma en ese estado. Y para mí que sería bueno que se incluyera en los consulados. Es la parte que poco a poco se está marchitando, no nada más a falta de oportunidades en Estados Unidos, sino que también en México. Y nosotros, los pueblos originarios, no somos una moda. No somos una moda en cada cierta etapa de la coyuntura política. Nosotros estamos resistiendo por mantener viva nuestro idioma, nuestra cosmovisión, nuestro misticismo. La verdad es que si hay esa conciencia social, también me gustaría que lo integren y lo tomen en cuenta. Muchas gracias. Gracias, senador Gómez. Tiene el uso de la palabra la senadora Malú Mitchell. Adelante, senadora. Gracias. No voy a prender el video porque tengo mala recepción, pero quiero primero felicitar la extraordinaria intervención de los dos cónsules, de Alicia Guadalupe Kerber y de Carlos González Gutiérrez. Me ha encantado. Muy, muy integral, muy bien presentada, muy bien, pues las propuestas para las mujeres migrantes, con énfasis de verdad en las mujeres. Eso lo felicito de verdad, señora cónsul. Pero quiero decirles algo que sí me preocupa. Lo primero es que la experiencia que ustedes tienen y toda la trayectoria es buenísimo. Sin embargo, quiero decirles algo. ¿Qué va a pasar con nuestra comunidad migrante que prioritariamente está en San Diego y en Los Ángeles si gana Trump? Es decir, que ustedes reforzarán, porque la experiencia que ustedes tienen es extraordinaria, con el regreso de Trump, que esperemos que no sea así, pero pues no hay que descartar escenarios. El tema es muy delicado, la política antimigrante es muy delicada en la propuesta de Trump, xenofóbica, antimigrante, antimexicanos, mexicanas. El tema es delicadísimo. Y San Diego y Los Ángeles, pues como bien dijo el cónsul, pues son los que mayor población reciben y sobre todo los que le dan la bienvenida a la diáspora mexicana. Bien dicho. Pero ¿cómo vamos a hacer con la diáspora mexicana? Con un triunfo de una persona que no cesa sus esfuerzos en privar de sus derechos a nuestra población. Eso es lo que yo quisiera preguntarles brevemente, por supuesto. No se trata de exponer una tesis, pero sí me preocupa. Si no lo quieren exponer, pues no lo expongan, ¿verdad? Pero el tema a mí sí me preocupa y mucho. Muchas gracias, felicidades y por supuesto cuenten con el apoyo. Muchas gracias, senadora Mitchell. Por último, quisiera hacer unos breves comentarios. Por supuesto, darles nuevamente la bienvenida tanto a la embajadora Kerber como a Carlos González. Solo decirles que agradecerte, embajadora, las atenciones que has tenido con tu servidora cuando estuve por allá para conocerte en el consulado de Houston. La verdad que me impresionó mucho el cómo estabas llevando, cómo estabas al frente de ese consulado y sobre todo me llamó mucho la atención el programa que ahorita lo expusiste sobre el tema de atención a las mujeres en todos los ámbitos, no únicamente de salud, migratorio, etcétera, sino el cómo este programa tan importante para el empoderamiento de las mujeres en el exterior. Estoy segura que pues San Diego lo recibirá muy bien, este programa, y creo verdaderamente, así como la senadora Alejandra León lo ha comentado, también soy del estado de Baja California, y pues obviamente nosotros conocemos la dinámica de la frontera, los grandes retos a los que te vas a enfrentar, como es el tema de migratorio, que sabemos que pues a nuestra frontera llegan miles y miles de migrantes en el intento de cruzar
la frontera, obviamente en temas de protección, como ya lo tuviste seguramente en Houston, pues vas a tener un gran reto porque creo que más allá de documentación, etcétera, que bueno, aquí el cónsul te podrá decir, el tema de protección, sobre todo cuando son consulados de frontera, es mayúsculo. Y obviamente, sobre todo en esta frontera que nos toca semanalmente que viajamos a Baja California, vemos una cantidad importante de personas del centro del país o del sur del país, pero también de otros países de Sudamérica, cómo están buscando pues el sueño americano. Yo estoy segura con tu capacidad y con tu trayectoria que vas a poder hacer un extraordinario trabajo, así como lo ha venido haciendo el embajador Carlos González. Obviamente también, y lo mencionaste, el tema del agua, sobre todo para California y Baja California, es importantísimo. Tenemos 2 extraordinarias comisionadas del agua, tanto en México como en Estados Unidos, con quien estoy segura que podrás tener un gran trabajo en conjunto para poder, por lo menos, sabemos que la solución no estará en manos de ustedes, sino simplemente el poder aportar los conocimientos y la experiencia en este tema. En el tema agricultura, por supuesto, y algo importantísimo, el tema de seguridad fronteriza y cruces fronterizos, que será un gran reto, el poder lograr y poder hacer las gestiones necesarias con las autoridades de Estados Unidos. Digo, conozco de tu mano izquierda y sé que lo podrás hacer, pero es muy importante. Es una de las crisis que ahorita tenemos en la frontera con California, precisamente en el tema de cruces y también de seguridad transfronteriza. Te felicito y te doy la bienvenida de antemano a este maravilloso, ahora sí que a este maravilloso estado que es Baja California, porque te tenemos ahí a unos pasitos. Y felicidades. Y por otro lado, Carlos, bueno, ¿qué te puedo decir? Hemos coincidido en diversos momentos en nuestra vida profesional. La verdad te felicito. El Consulado de México en Los Ángeles es el más importante en este momento. Sabemos que con todo el bagaje, conocimiento y toda la experiencia que tienes, harás un extraordinario trabajo. Cuando a mí me comentaron que ibas para allá, me pesó, por supuesto, todavía no sabía que iba el embajador a San Diego, me pesó que te fueras de San Diego, pero la verdad estoy segura que harás tu trabajo con profesionalismo como siempre lo has hecho. Muchas felicidades y bueno, pues estoy segura que será un gran éxito y la verdad un gran regalo para los mexicanos, tanto en Los Ángeles como en San Diego. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora presidenta. Yo quisiera también hacer un brevísimo comentario. En primer lugar, felicitar a los cónsules designados por sus extraordinarios programas de trabajo, pero además quisiera hacer mención de algo que acaba de decir el senador Gómez Hernández. Yo me uno a su preocupación y a su iniciativa porque representantes de las comunidades indígenas, de quienes hablan las lenguas autóctonas de México hoy en día, sean parte de nuestras representaciones diplomáticas. En el caso de que aquí mis colegas, senadores y senadoras, me ratificaran como para la propuesta esta de que sea yo el representante de México ante Naciones Unidas, voy a tener este concepto en mente. Desde luego habrá que respetar los procesos de incorporación de personal que ya existen en la misión de México ante Naciones Unidas, los procedimientos para la sustitución de personal, pero guardo el concepto al que me uno porque me parece que es algo muy importante que todos los componentes de esta gran nación sean parte de nuestras representaciones diplomáticas. Gracias. Muchas gracias. Perdón. La senadora Paredes. Adelante. Retomando el planteamiento del senador Vasconcelos, primero reiterarle que nosotros solo estamos esperando que llegue la propuesta para expresar nuestra simpatía y nuestro apoyo. Segundo, en el caso de los consulados, la mejor manera de resolver el tema es que contraten ustedes a los hablantes de la región como empleados locales. Si le ven ustedes alguna viabilidad y me están escuchando los representantes de la Secretaría,
nosotros podríamos fácilmente, porque tenemos senadores de todos los estados, localizar de qué comunidades indígenas hay grupos más representativos y cruzar datos con ustedes, y entonces sería factible la contratación como empleados locales, para que pudieran auxiliar en las interpretaciones cuando llegaran. Me parece que la parte, conociendo la Secretaría como la conozco, la parte administrativa, en fin, entonces simplemente quería decir eso. Gracias. Muchas gracias, senadora. Enseguida tienen el uso de la palabra ambos embajadores para responder a las preguntas y comentarios que les han sido formulados. Les recordamos que cuentan que contarían hasta con 5 minutos cada uno para sus respectivas réplicas. Adelante, embajadora. Gracias. Senadora Marta Carabiao, mi agradecimiento por su apoyo y por sus palabras. Créame que voy a trabajar con ese enfoque, de trabajar en beneficio de las mujeres migrantes, porque gran cantidad de las remesas que mandan mujeres migrantes se las mandan a otras mujeres aquí en México y hacen para proyectos productivos. Creo que debemos de resaltar también esa relación y pues muchísimas gracias. Senadora de León, muchísimas gracias también por sus palabras. Sin duda, creo que la diplomacia parlamentaria es un factor fundamental para el trabajo que realizamos los consulados. Espero seguir contando con el apoyo de todos ustedes. En cuanto a los trámites, trataremos, como dije, a través de las páginas del consulado de ser lo más claro posible en los trámites y ser abiertos a recibir quejas, porque las quejas también nos permiten mejorar. Cuente con ello y cualquier observación que tenga, mi teléfono directo, pues lo tenían todos en Houston, CBP, CBS, todo el mundo, así que se lo voy a proporcionar para cualquier cuestión que necesite. La protección de los menores es un tema que me llega muy directo porque he estado trabajando con las familias que han tenido de menores en situaciones de vulnerabilidad, así es que también le reitero que es un punto en el que estableceré y trabajaré con especial entusiasmo. Senadora Beatriz Paredes, el tema del movimiento estudiantil y académico no me es ajeno. Abrí 2 cátedras México en Kansas, con la Universidad de Kansas, y en Houston con la Universidad de Rice, que permite precisamente el movimiento no solamente de estudiantes, sino de profesores y sobre todo de investigadores de corta estancia, porque cuando va un profesor a otro país y regresa a México, multiplica el conocimiento con sus alumnos y viceversa. Así es que espero también poder realizar esto en San Diego. En cuanto a lo que señala el senador Adolfo Gómez, créame, senador, que los consulados hemos estado abiertos a la participación de los pueblos originarios. En mi experiencia he podido contar con el apoyo de 2 jóvenes dacas de pueblos mixtecos que trabajaron en el consulado de Houston y que no solamente servían para interpretación, sobre todo en temas de salud, cuando caía alguna persona en una situación de hospitalización, lo atendíamos inmediatamente a través de estas chicas y también nos transmitían sus costumbres, sus tradiciones y podíamos enriquecer nuestro programa cultural, así que cuente con ello, seguiremos trabajando en ello y espero mantener un contacto directo con usted. Senadora Malú Micher, el tema de la posible llegada de Donald Trump a la presidencia, pues creo que los consulados tenemos una larga experiencia en cuanto a reaccionar a este tipo de situaciones, contamos con protocolos no solamente para atender legalmente a la comunidad a que se vea afectada, sino a todo el entorno, a la comunidad donde viven, pero también a verificar que cada una de las personas que se vean afectadas se les respete el debido proceso. Es de nuestro interés que se respeten cada una de las instancias en un proceso judicial para que ninguno se vea afectado de manera violatoria a sus derechos humanos. Así es que continuaremos con ese mismo espíritu, siempre de la dirección de la Cancillería y de la Unidad de América del Norte.
Senadora, gracias. Senadora Gina Cruz, muchísimas gracias. Creo que no, los retos en materia de protección no me son extraños. Me encanta el tema de protección, no solamente por mi formación de abogada, sino también porque es algo que creo que es la parte humana de la diplomacia. Cuando uno resuelve una situación a una persona en el exterior, le resuelve la situación no solo a ella, sino a su entorno familiar. Y creo que ahí es donde debemos de multiplicar los esfuerzos. Es parte de ese trípode consular que yo menciono tanto, y creo que protección no solamente es nuestra obligación constitucional, sino también la base de este trípode consular. Créame que trabajaré en ello y espero también contar con su apoyo. En cuanto al tema de agua, sí es un tema que preocupa y ocupa a ambas naciones, y en el que estaremos trabajando de la mano con organizaciones, con academia y con ustedes para ver de qué manera podemos resolver esa situación que tanto afecta a ambos países. Senador Vasconcelos, muchísimas gracias por sus palabras. Cuente también con que traeremos ese punto pendiente de introducir más pueblos originarios a los consulados, siempre contando con el apoyo aquí con Jaime Vázquez del área de documentación, que es el que nos da mucho apoyo para tener más elementos en los consulados, pero siempre con la convicción de que sí, son nuestra esencia y son el palpitar que nos maneja a todos los mexicanos, seamos de donde seamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Embajador, por favor. Muchísimas gracias, senador. Gracias a todos ustedes por sus preguntas. A la senadora Craveo, muchísimas gracias por haber revisado con cuidado mi plan de trabajo. Yo creo que la única manera en como un consulado puede garantizar que las iniciativas de asesoría legal y asistencia jurídica realmente le lleguen a todos los segmentos, y especialmente a los que más lo necesitan, como usted lo señala, es doble. De un lado, creo que el consulado, el cónsul general en particular, tiene que ser muy mediático. Tenemos que tener mucha presencia en los medios, porque esa es una manera de ser accesible o de proyectar esa imagen de accesibilidad. Y por otro lado, el consulado no trabaja solo, depende un poco de sus aliados, y afortunadamente en California tenemos organizaciones muy, muy fuertes que trabajan con nosotros. En Los Ángeles está CHIRLA, está ACLU, están un sinnúmero de organizaciones con las que nos podemos apoyar, aparte de nuestros abogados consultores, para llegar cada vez más y con más profundidad en temas de asesoría legal a aquellos que lo necesitan. Gracias por su pregunta, senadora León. Efectivamente, la repatriación de restos es un problema que todos los consulados enfrentamos. En Los Ángeles nada más, en lo que va del 2023, se han atendido 180 repatriaciones de restos en lo que va del año, otorgando un apoyo promedio de $700 por caso. Sabemos que no es dinero suficiente, que la familia, a veces la comunidad, tiene que hacer colectas para poder cubrir eso, pero en lo que a mí respecta, le aseguro que velaremos porque los trámites sean lo más expeditos posibles y porque a todas las familias en necesidad se le brinde un apoyo económico y podamos nosotros acompañarlos en todo el proceso, porque muchas veces son las funerarias las que hacen más tardados estos trámites. Los Ángeles es también la capital de estas funerarias, las más grandes, las más fuertes, las que tienen al mayor número de consulados en California, están en Los Ángeles. Le aseguro que este tema va a ser prioridad para un servidor. Respecto al comentario inteligente, como siempre, la senadora Beatriz Paredes, yo creo que ese es el tema de la política exterior de México en el mediano y largo plazo. ¿Cómo podemos asegurarnos que la comunidad latina en Estados Unidos, y particularmente la de origen mexicano, se convierte en un puente de entendimiento entre México y Estados Unidos, sobre todo en la medida en que accede a los círculos de poder político y económico? Llevamos 30 años de acercamiento sistemático desde la Cancillería, con la creación del Programa de Comunidades Mexicanas en el Exterior, y luego con el IME. Creo que hemos hecho muchos avances, pero creo también, ejerciendo la autocrítica, que nos hemos enfocado sobre todo en la primera generación.
y por simple demografía. La primera generación es cada vez más pequeña en términos absolutos y sobre todo relativos. Es la segunda y la tercera generación la que tiene acceso a esos círculos de poder, la que será cada vez más importante. Y depende de nosotros el que podamos ir cambiando esa estrategia de acercamiento, siendo sensibles a los cambios demográficos de nuestra población. Tengo para mí que no podemos nosotros promover la nacionalidad estadounidense en los migrantes mexicanos si nosotros no promovemos como un canal, como una calle de dos vías, la nacionalidad mexicana en los hijos nacidos allá de inmigrantes mexicanos. Eso nos da legitimidad, pero debemos ser muy agresivos, muy proactivos, muy determinados en tomar ventaja de la reforma a la ley que aprobó este Congreso y que ahora permite la doble nacionalidad independientemente de las generaciones. Tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos que ser mucho más agresivos de lo que hemos sido y creo que contamos ahora ya con todos los recursos para crear las bases de esta relación privilegiada, esta relación especial que tenemos que tener con los liderazgos mexicoamericanos. Culmino nada más diciendo, porque es un tema muy importante para mí, que tenemos que distinguir las razones emocionales de las de interés. Emocionalmente ellos tienen la disposición de trabajar con nosotros, pero también tiene que ser en su interés. Y ahí es donde tenemos que, este acercamiento tiene que ser mucho más sofisticado y cada vez mucho más complicado de lo que ha sido hasta ahora. Me sumo a los comentarios de Alicia y del senador Héctor Vasconcelos sobre la propuesta de contratar empleados locales que provengan de comunidades originarias. Creo que es fundamental en una ciudad como Los Ángeles. Me consta que en el pasado Los Ángeles ha contado con este tipo de personal. Reconozco que desconozco si en este momento contamos o no. Me comprometo ante usted que haré un especial esfuerzo para invitar a jóvenes universitarios de origen zapoteco, mixteco y de culturas originarias a que laboren como empleados locales en el consulado y animarlos a que presenten el examen al servicio exterior y se incorporen a nuestro servicio. Quiero decir que para mí fue un gran honor hace 30 años participar año con año en las Guelaguetzas y en los torneos de básquetbol que se realizan en la Venice y en la Normandy, y me chocolateo las manos. Se me hace especialmente emotivo que 30 y tantos años después regrese yo con el alto honor de ser cónsul general, si ustedes ratifican mi nombramiento, y poder ver cómo esos mismos torneos y esas mismas Guelaguetzas, pero mucho más grande, siguen ocurriendo. Por último, quiero decirle, y está aquí Jaime Vázquez, que no me va a dejar mentir, que sí se han multiplicado nuestras herramientas, nuestras capacidades para atender a estas comunidades. Hoy día, por ejemplo, contamos con un servicio de traducción a estas lenguas originarias que patrocina la Dirección General a cargo de Jaime, para que sea en tiempo real, con ayuda de traductores del Instituto Nacional Indigenista, que nos ayuden cuando encontramos que carecemos de traductores locales. A la senadora Malú Michel le agradezco mucho la pregunta. Creo que corresponde decirle que nosotros trabajaremos con quien los estadounidenses elijan, pero en el entendido de que pues, es una preocupación compartida. Quiero decirle que California se concibe a sí misma y los funcionarios electos en ese estado se conciben a sí mismos como la resistencia ante la posibilidad de una administración ultraconservadora en Estados Unidos. Y creo que a favor de ellos está no las palabras, sino el trabajo que han hecho a lo largo de 20 años por darle la vuelta por completo a la proposición 187. Hoy en California, si eres indocumentado y tienes más de 50 años de edad, tienes derecho al Medi-Cal. Hay que pensar lo que significa eso. En California, si tienes más de 50 años, así seas indocumentado, tienes derecho a un seguro médico prácticamente gratuito, proporcionado por el gobierno del estado. Hoy día, en California, los indocumentados pueden tener licencia de conducir, califican para programas que le llaman de in-state tuition, de colegiatura
subsidiada, tienen becas independientemente de su estatus migratorio. Confío en que en estados como California y algunos otros esto no va a cambiar. Me preocupa sobre todo estados como los que provenimos, la cónsul Kerber y yo. Ella fue cónsul en Houston, yo tuve el privilegio de ser cónsul en Austin, y doy fe de que Texas y California son dos mundos completamente distintos, mientras que en California es contra la ley entregar, que la policía local o estatal entregue a alguien a ICE, así sea saliendo de la cárcel. En Texas no solo no es contrario a la ley, sino que se promueve activamente. Así que comparto su preocupación. Muchísimas gracias otra vez por la oportunidad, senadores. Embajadora Kerber Palma, embajador González Gutiérrez, les agradecemos mucho sus intervenciones. Y a continuación solicito a los secretarios técnicos de ambas comisiones acompañen a los comparecientes, si así lo desean, a la sala contigua a fin de comenzar el análisis y la votación de los proyectos de dictamen que nos ocupan esta tarde. Muchísimas gracias.